Boker Tov, Aham Saharim Tovim, Laila Tov, Erev Tov. Bueno, mis queridos amigos y compañeros de su programa Torah y Talmud, donde quiera que se encuentren, tengan muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. En esta ocasión, con los acontecimientos que hemos estado observando en las diferentes páginas de noticias, de asesinatos, de jóvenes que asesinan en desfiles, de jóvenes que aterrorizan en multitudes, en fin. Y la pregunta es, ¿por qué razón pasa todo esto? Y aún seguimos con las mismas convicciones de hace décadas, sin tomar en consideración y en cuenta, ni por un momento pensamos de que somos la última generación en que estamos percibiendo estas anormalidades. Me dirán ustedes por qué deseo hablar de esto. Por la sencilla razón de que el mundo religioso no dice absolutamente nada de esto. Lo que es nada. Unos porque están inmiscuidos en problemas dentro de sus iglesias por sus líderes corruptos, y otros porque simplemente no les interesa. Pero nosotros estamos siguiendo el transcurso de los días y de los años, y el transcurso de las adversidades que se vienen sobre nosotros una y otra vez más. Y llegamos a un momento en que meditamos y decimos, ¿por qué sucede esto? Y todos, sean religiosos, sean de una X denominación cristiana o sean del judaísmo, nos preguntamos, ¿qué está pasando, Señor? Y desgraciadamente creemos nosotros que a lo que le pase al vecino de enfrente no me va a pasar a mí. O a la nación de enfrente no me va a acontecer a mí. Mas sin embargo estamos bajo la misma circunstancias de adversidad y por lo tanto de perjuicios y de sufrimientos, sean estos económicos, sean estos morales o sean estos espirituales. Y la pregunta es ¿por qué? Y la sencilla razón es porque no usamos las tres herramientas. Dije claro,
herramientas que Dios, nuestro bendito Hakadosh Baruj Hu, nos ha dado. La número 1, el arrepentimiento. La número 2, libre albedrío. Y número 3, el nombre que es sobre todo nombre, que es Adonai Sebaot, el Dios bendito de Israel. Y la primera herramienta, que es el arrepentimiento, es la que tenemos que empezar a utilizar. ¿Por qué razón me dirán ustedes? Porque nosotros nos asemejamos en este siglo XXI, entre comillas, nos asemejamos a tiempos de Enosh o Enoch. Otros le llaman la civilización sumeria, miles de años, lo cual yo no estoy de acuerdo con ellos. Pero hablemos en su propio lenguaje de ellos, para que me puedan entender. Y en esa civilización sumeria, que se han encontrado vestigios de esa civilización en Irak, Afganistán, etcétera, etcétera. Ciudades como Uruk, en fin, que se encuentran en Irak. Y la pregunta es, ¿qué pasó en esa civilización? Y nosotros, o la mayoría de los habitantes de la Tierra, saben que hubo un diluvio universal. ¿Y por qué sucedió este diluvio universal? Es la pregunta. Y la respuesta es simplemente sencilla. Simplemente visualicen, abran bien sus ojos y su entendimiento para con el día de hoy, siglo XXI. Homosexuales casándose con homosexuales, lesbianas con lesbianas, a los niños se les está impartiendo en las escuelas bajezas, niños chiquitos de primaria de 4 o 5 años de kinder, que cuando sean grandes escojan lo que les gusta y les visten de rojito, les visten de rosita. Basura, señores, basura. Eso se llama inmoralidad, aquí en China. Y estos grupos que no comprenden o se hacen bien que no comprenden, llevan a esta generación a asimilar, adoptar la civilización sumeria, la cual padeció y pereció bajo el diluvio universal por parte de nuestro bendito Creador. Y mientras que estos seres llamados humanos degradantemente
degradantemente. Se les ha borrado del entendimiento y de la mente lo que es moralidad. Ya no estoy hablando de religión, estoy hablando de moralidad. ¿Por qué hablo de moralidad? Porque existe una palabra que es otra herramienta que nuestro bendito Creador nos ha regalado para que la usemos, que se llama libre albedrío. ¿Qué quiero decir con esto? Se nos ha enseñado a los que profesamos una fe, sea esta cual sea, cristiana, evangélica, metodista, budista, maometista, no sé, la que ustedes le llamen, pero se nos ha enseñado, se nos ha educado que el libre albedrío es una herramienta que nuestro bendito Hakadosh Baruj Hu en el judaísmo nos otorgó para que la usáramos como tal. Se nos dijo, no coman del árbol del bien y del mal. Específicamente se nos dijo, no coman del árbol del bien y del mal. Y en nuestro libre albedrío usamos o decidimos comer y tomar de ese árbol. Y por consiguiente trajo la muerte. El libre albedrío en sí es un espérate, un stop, como cuando vas a cruzar la calle y hay 4 calles, una al norte a sur y otra del oeste a oeste, y te dicen párate porque hay una esquina ahí donde cruzan peatones. Te frenas en tu carro y dejas que los peatones pasen y después le das. No hay, es calle sin semáforo. Pero te ponen un letrero, stop, o alto. Eso es lo que es la frase o la palabra libre albedrío. Porque una vez que lo pasas, una vez que cometes, ya sea el mal o ya sea el bien, trae consecuencias. Y desgraciadamente, el hombre siempre toma la decisión equivocada porque no lo cree que existe una ley. Y al tomar el libre albedrío para hacer lo malo o la desobediencia, genera muerte. Y la muerte en el mundo espiritual se llama pecado. El pecado no es más que el libre albedrío, el detenerte a pensar si lo que vas a actuar va a traer consecuencias materiales, como por ejemplo el robar, el mentir, el matar, trae consecuencias.
materiales, pero que repercuten en la persona que los hace en hechos reales, trayendo la muerte espiritual, y si es por medio de la sociedad, la cárcel o la pena de muerte. Entonces vemos que esta sociedad no ha tomado en consideración estas dos herramientas que se nos ha otorgado gratuitamente para el hombre. La primera, como ya les dije, se llama arrepentimiento. El arrepentimiento trae la convicción de no volverlo a repetir. El que roba, que ya no robe. El que mate, que ya no mate. Pero en consecuencia, ya una vez que lo hizo y se arrepintió de haberlo hecho y ya no lo vuelve a hacer, ya trajo la muerte en sí. Y es el pecado que se deriva de la palabra muerte. El hombre en sí fue hecho uno solo. Dijo el Señor: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. ¿Y cómo es el Señor? La pregunta es inmortal. Inmortal. ¿Y cómo somos ahorita nosotros los hombres? ¿O los hijos de los hombres? Mortales. Mortales. Heredamos la muerte a nuestros seres más queridos, que son nuestros hijos. Nuestros padres, sin querer, nos han heredado la muerte. Y nosotros heredamos la muerte a nuestros hijos. Pero que yo estoy arrepentido. Sí, estás arrepentido, pero es como un cáncer el pecado. El cáncer se le da medicina en la actualidad a los enfermos con quimioterapias, en fin, le hacen la lucha a salvarlos, pero sabemos bien que tarde que temprano perecen, por desgracia. Siglos pasados se le llamaba la lepra. Quien era leproso era muerte segura, que se le caía su carne a pedazos. Pero ¿qué es esto y por qué sucede? Sucede por la sencilla razón de la transgresión del hombre hacia la ley divina de nuestro bendito Creador, Adonai Sebaot. Cada vez que nosotros rompemos un mandamiento, por muy leve que sea si es que se puede llamar leve, acarreamos para nosotros mismos la muerte. Pero hay una tercera herramienta que Dios nos ha dado, que se llama el amor de Dios.
para con nosotros los mortales. ¿Y cuál es este amor? El que nosotros sepamos su nombre. Dice en su escritura sagrada, Torá, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Pero clama a mí, clama, no me menciones nomás, clama a mí. Y esta sociedad mundial, no únicamente local, mundial, no quieren saber absolutamente nada, lo que es nada de los religiosos. Que son unos farsantes, que porque son unos ladrones, que porque son unos fanáticos, etiquetan al hombre de justicia, al hombre de escritura bíblica, como si fuese una persona que fuera a hacerles un daño. Mas, sin embargo, lo único que les traemos nosotros hacia ustedes es paz. La paz viene a través de hacer el bien. En el judaísmo no existe un Dios hecho por manos de hombres. No existe ídolos. No existe imágenes. Pero una cosa sí existe. Es nuestro bendito Creador. Y nuestro bendito Creador se manifiesta a diario. Me dirán ustedes, ¿cómo? Yo no lo veo. En la sonrisa de tu niño, que está pequeñito, cuando lo abrazas y te hace chistes, ahí está Dios. Él es Dios. Cuando ves a tu amada o a tu amado sudando, trabajando duro, llegando tarde porque trabajó tiempo extra, ahí ves a Dios. O cuando ves a tu señora madre preocupada por ti porque se te quebró el carro y no tienes, y está preocupada porque ella no puede darte el dinero que tú necesitas para tu carro, en su preocupación, en su amor hacia ti, allí está Dios. Dios está en cada ser sobre el universo. Ya no digo sobre la tierra, sobre el universo. Dios es sustancia. Dios es todo. Es todo, completamente todo. El amanecer, el atardecer y el anochecer. Porque Dios nos ama. Dios nos ha dado su ley para que por medio de su ley santísima vivamos. Como se los he dicho antes, a los gentiles el Señor le dio 7 mandamientos. Pero a nosotros, los Bené Israel, nos ha dado 613 mandamientos. Bendito sea su nombre. Porque podemos acercarnos más a Él. Por eso es que el pueblo de Israel es bendito. No porque se le ocurrió a un loco levantar la mano, no.
Es porque el Señor nos ha otorgado 600 preceptos divinos, no hechos por el hombre, sino por la mano bendita y por el pensamiento bendito de nuestro Creador. Y se lo regresó a su pueblo para que el pueblo de Israel seamos la luz del mundo. Bajo esta sociedad actual del siglo XXI que se está degenerando y por consiguiente trae un juicio que no va a tardar en venir. Sea esta guerra nuclear, sea este peste, sea este terremoto, sea esta inundaciones, pero trae juicio. Y nada, absolutamente nada, lo que es nada, ocurre sin la voluntad de nuestro Creador. Así que analicemos, cada vez que pasan desgracias, es porque el Señor lo ha permitido que pasen para que nosotros podamos ver, palpar que existe un Creador que mueve las mentes y los corazones. Y si tú eres gentil, haz solamente tus 7 mandamientos y vas a ser feliz. Feliz, no medio feliz, feliz. Vas a tener paz en tu vida y prosperidad juntamente con ella. Bueno, amigos, Shalom, Ubrahot, Shalom.